Tráfico sin censura. Bueno, bienvenidos a un episodio más de su podcast Tráfico sin Censura. El día de hoy vamos a abordar dentro de la problemática global del tránsito, del tráfico de la ciudad, el tema de los motociclistas. Hoy vamos a hablar de qué es lo que nosotros hemos identificado como causas de los accidentes que están implicados alrededor de las motos. Vamos a hablar de cuáles son las acciones que tenemos que tomar, pero sobre todo vamos a hablar de cómo nosotros estamos tratando de construir un clima preventivo y de concientización para usted que conduce una motocicleta, incluso si conduce un vehículo, por qué es necesario mantener ciertos resguardos para hacer que su conducción sea segura. Así es que si le interesa este tema, quédese con nosotros y acompáñenos. Hoy vamos a estar con el oficial Hugo Godoy, que es el director general de la Policía Municipal de Tránsito, abordando este tema. Muy buenos días a todos, bienvenidos y esperemos de que la información que hoy estaremos tratando en este programa les sirva para entender un poco de cómo funciona el sistema de las motos y para el motorista qué es lo que esperamos poder obtener a través de estas charlas, de entender y cuidar la vida de cada uno de ellos. Creo que al final, dentro de la circulación de motoristas, lo primero que hay que entender es que hoy hay más motos que carros. A nivel nacional, ya superó la cantidad de motos, la cantidad de vehículos. Y esa realidad nueva hay que aceptarla como algo que viene a modificar todo, porque hasta la forma usual de conducir, aunque usted no lo haya notado, pero estoy seguro, ahora me voy a dirigir directamente a los que conducen un vehículo. Y los que conducen un vehículo sabrán que en este país, hoy día, manejar sin hacer un especial énfasis en el correcto uso de los retrovisores es imposible, porque cambiarse de carril en cualquiera de los áreas de la ciudad sin hacer un correcto uso de los retrovisores es un problema. Pero eso a nosotros nos está señalando con muchísima claridad que este tema de la administración del parque de motocicletas necesitamos generar reglas del juego nuevas, que incluyen, no es el objetivo de este programa, pero em, la señalización, la creación de carriles exclusivos o dedicados a las motocicletas. Claro, hemos ido creando este concepto de las motovías, que por cierto nos ha ayudado a bajar la accidentabilidad, pero no porque sea algo mágico, sino realmente es porque ordenar los flujos y evitar los zigzagueos, ese es un tema central. Pero, Hugo, hemos ido observando que si hablamos del principio de los 2000, eh, cambio de siglo para acá, aquel conductor clásico que conocíamos que fue a sacar su licencia, que fue a hacer su examen, que recibió alguna instrucción alrededor de señales de tránsito. Esa es una realidad que en algún punto del camino perdimos. Y hoy usted me decía que más o menos hay arriba del 1,000,000 de motociclistas conduciendo sin licencia, lo cual quiere decir, está conduciendo la moto sin que tengamos certeza. Uno, que la sabe conducir, digo, solo para empezar. Y no digamos que sepa de señales de tránsito. Y, pero creo que valdría la pena como punto de arranque hablar de cómo ha ido evolucionando y cambiando de tonalidad esa figura del conductor de moto en el tiempo, porque la moto tenía otros usos, teníamos otra forma de manejarlo. Usted con 25 años de estar acá en la PMT, por favor, compártale a quien nos dispensan el favor de a- seguirnos en este podcast, cómo ha visto en estos 25 años la evolución del conductor de motos. Sí, definitivamente ha habido un cambio bastante drástico, especialmente en los últimos años, donde la moto se volvió un vehículo de demanda por diferentes razones.
Hemos visto que la cantidad de personas que se sube cada día a las motocicletas es mayor, desde aquel que lo utiliza como un medio de transporte diario. Hay muchas más oportunidades de trabajo también para las personas que quieren o tienen el acceso a una motocicleta, y estamos llegando a un punto donde hacemos conciencia o pedimos también tomar en consideración que la moto no es un juguete como lo han visto algunos padres de familia, ¿verdad? Sino que esto es un vehículo, se convierte en un arma. Si se hace mal uso de ella, puede ocasionar muertes. Entonces, el uso de la moto es importante para la movilidad de todos, pero también es un riesgo y una responsabilidad que todos debemos tener clara y asumirla para no generar problemas como los que estamos viviendo, y que nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos en temas de educación, en temas de concientización a las personas, para que la motocicleta sea segura para todos y que el conductor de vehículo también entienda que esta es una realidad que tenemos que entender, ¿verdad? Y no solo ponernos a la defensiva en contra del uso de la motocicleta, sino que es algo que no vamos a poder cambiar. Hablamos que es un crecimiento global, ¿verdad? No es algo regional ni nada local, sino esto es un fenómeno de tendencia mundial, y que nosotros como Ciudad de Guatemala estamos tomando todas las acciones posibles para atender esa demanda. Es un hecho que está fuera de cualquier discusión que el conductor de motocicletas se está accidentando y como consecuencia de eso se está lesionando o está falleciendo, lastimosamente, Sí. porque es la persona que va más expuesta, digamos, por el tipo de unidad motorizada que conduce. Y en ese punto, creo que vale la pena compartirles que hemos ido observando. Finalmente, reducir la accidentabilidad no es un tema solo de motoristas, es que nos afecta a todos. Un accidente que hoy día, con el tamaño del parque vehicular que tenemos, un accidente en cualquiera de las vías, genera un efecto multiplicador de unas dimensiones tan grandes para todos los usuarios de la vía, que hoy es un tema al que le tenemos que poner especial atención, porque ya no es un tema solo de motoristas, no, sino es de todos los que nos conducimos. Y hablar de los índices de accidentabilidad que estamos manejando, en donde están involucradas las motos, nos llevó a ver, para atender el problema, que si lo desmenuzamos un poco más, si entramos un poco más al detalle, notamos que los accidentes están sucediendo por el zigzagueo, principalmente por ese zigzagueo en donde no es predecible para el conductor de un vehículo adivinar por dónde le va a salir, por la derecha, por la izquierda, dónde está colocado el motorista. El zigzagueo es una causa que ya identificamos. Identificamos que tenemos causa de accidentes porque no se están respetando las señales de tránsito. Y ahí recordarán ustedes en los cursos de manejo que las señales de tránsito hay de muchos tipos, pero no me voy a referir ahorita a las señales informativas, sino propiamente a las de tránsito, a las de conducción, que algunas de esas señales están dirigidas para el conductor, obviamente, pero hay otras que están dirigidas a los peatones. Y que conozca usted de señalización cuando está conduciendo se vuelve importantísimo. Y hemos visto que hay mucho desconocimiento de eso, está ocasionando también algún nivel de problema. Estamos viendo también que la velocidad, estamos viendo también que el mantenimiento de las unidades es otro tema. Valdría la pena, que usted nos comparta alrededor de estas causas que hemos ido identificando. em, Todos estos conductores nuevos no tienen la experiencia, diría yo, ni siquiera de lo que es los periodos de mantenimiento, cómo, hasta dónde llevar la moto, cuál es el grosor de llanta que deberían de tener, porque todo es nuevo. Em, de los reportes que a usted le pasan a diario, ¿cuáles diría usted que son esos que principalmente cuando llegamos al lugar identificamos como causas principales
de estas lesiones o lamentablemente estos fallecimientos que se están dando en motos, pero que a veces involucra una moto y un carro también. Sí, definitivamente hay varias razones y la principal es el factor humano, porque este es un tema de las decisiones, del conocimiento y de la experiencia que quien conduce un vehículo tiene que tener para poder saber qué puedo hacer, conocer los límites de mi vehículo, ¿verdad? Hablaba usted del tema de mantenimiento. Muchas veces un conductor de motocicleta no le dedica el tiempo que debiera a la revisión básica de un vehículo antes de conducirla. Y dentro de los factores que hemos encontrado, hay uno que me llama mucho la atención y que por esa misma razón hemos estado tomando acciones dentro de Metra y de la PMT, es el tema de los virajes en U. Dentro del análisis que hicimos, encontramos que tanto conductores de motocicleta, pero también conductores de vehículo, efectúan virajes en lugares prohibidos, y lo cual hace que el riesgo de una colisión sea mucho mayor. ¿Y por qué menciono ambos tipos de vehículos? Porque donde uno reconoce que hay una moto involucrada, todo el mundo considera que él es el responsable. Pero lo que nos llevó el análisis de esto es que cuando el conductor de un vehículo hace un viraje en U y hay una motocicleta que en el otro sentido viene conduciendo con un exceso de velocidad, que es otro de los factores, la visibilidad que él tiene para poder identificar este vehículo es muy pequeña. Y entonces toma la decisión de hacer el viraje y cuando siente el motorista ya lo alcanzó. Entonces, es un factor de riesgo sumamente importante porque al final es la combinación de varias cosas. Uno, la decisión del piloto en hacer el viraje en un lugar prohibido y la decisión del conductor de la motocicleta haciendo mal uso de su equipo con la velocidad. Entonces, estos son factores de riesgo y que por eso nosotros estamos tratando de ser bien drásticos en la aplicación de sanciones a este tipo de conducta, porque nos está generando lesiones y en algunos casos muertes cuando el conductor de una motocicleta en el impacto que recibe por no llevar casco, que es otro de los factores, recibe una lesión a nivel craneal y esto le puede provocar la muerte. También tenemos un tema muy importante, que es el tema de que aquellos conductores que nunca han recibido una capacitación y que lo único que ven es la versatilidad de la moto, hablando con un conductor, me decía, es que yo vi que podía pasar porque había espacio, ¿verdad? Pero en la ley está definido que la motocicleta es un vehículo y por lo tanto tiene que utilizar los espacios como cualquier otro, no porque haya un espacio entre vehículos, haga ese zigzagueo que tiene la mala costumbre. Y recuerda usted que en esos, el ganar o perder el examen, que era básico, rebasar por la derecha no es permitido. Exacto. Eso es, pero eso, digamos que eso es como las vocales, cuando usted está aprendiendo a leer. Pero como dice usted, si el motorista no, ¿y usted por qué se metió por ahí? Y el camión no lo vio y lo terminó ahí perjudicando, eh, pues porque él vio el espacio, pero no conoce de las reglas. No, y digamos que, por ejemplo, no es la misma visión que tengo yo en mi moto, porque yo tengo un espacio abierto y tengo una capacidad de visión mayor. El habitáculo de un automóvil o el habitáculo de un camión, la posición del conductor es totalmente diferente y sus ángulos de capacidad de visión son diferentes. Entonces, ahí es donde entra un factor de riesgo que es importante que lo conozcan, que son los puntos ciegos, y no porque yo vaya a conducir un vehículo, sino porque yo soy el que estoy expuesto ante un vehículo de mayor capacidad. Maravilloso tema que está tocando Hugo, porque para todos los que nos escuchan, si usted es padre de familia de un muchacho que recién va a empezar en esto de la conducción de un vehículo o de una moto, este tema de los puntos ciegos de sus retrovisores es algo que debería repetir no una, sino 10 veces y hacérselo notar y que lo vea y que lo identifique en la práctica, porque muchas de las cosas o estos percances que se producen se dan porque se desconoce este tema de el punto ciego de un vehículo o de una moto incluso, Ujú. de la misma moto, a la hora de cambiarse de carril o a la hora, por supuesto que siempre a la hora de cambiarse de carril o a la hora de salir a la derecha o a la izquierda, que es cuando se genera este tipo de temas.
Ese es un tema que debería ponerle muchísima atención y es algo que de verdad le va a blindar o le va a proteger en alguna medida de este tipo de eventos. Pero Hugo, no sé si usted nota, pero al final estamos otra vez hablando de educación vial, de formación, de conocimientos. ¿Y qué me dice del tema de, estamos en pleno invierno, de las llantas lisas en pleno invierno? Y oye, aquí estamos hablando de carros y de motos, pero imagínense de motos, que hemos visto en la calle de esto. Mire, lamentablemente el conductor de la motocicleta dice esta llanta aguanta y hay algo que es muy importante y que el que no tiene experiencia no lo sabe y hasta que no sufre una caída o no sufre un percance, no se entera. Muchos ven a motos de alta cilindrada con llantas lisas, ¿verdad? Pero estas motos tienen unas llantas especiales que están diseñadas para tener una mejor adherencia. Pero el patojo nuevo, el que está aprendiendo y quiere tener una moto bonita y que no puede comprarse una moto de alta cilindrada, quiere que se parezca a la de a una moto grande. Entonces lo que hace es que utiliza una llanta lisa no adecuada y entonces pone en riesgo su vida, porque en estas condiciones de lluvia, el que la llanta no tenga el agarre necesario, que no tenga los perfiles adecuados, hace que cualquier charco, cualquier poza de agua lo haga resbalar y caer, con el riesgo de perjudicar a un tercero, ¿verdad? Porque muchos motoristas al momento de una frenada, la moto resbala y van a caer debajo de otro automóvil, ¿verdad? Y dejemos el daño material que causan, sino que las lesiones que se sufren, porque en una caída por deslizamiento, lo primero que el motorista resiente son los hombros, ¿verdad? La clavícula, que es una de las áreas de mayor vulnerabilidad, y no digamos su cabeza, ¿verdad? Entonces es algo sumamente delicado y que hay Y, que ponerle atención. y menciona otro tema que tiene que ver con conocimiento. Finalmente seguimos hablando, en el fondo, seguimos hablando de educación. Educación, solo que en este caso vial. Ya hablamos de mantenimiento, hablamos de el estado del vehículo, hablamos de la necesidad de conocer de señales de tránsito, pero también hay otro tema que se vuelve importante o interesante alrededor de esto de la conducción de motocicletas, y es que veíamos, y ahora vamos a comentar de que en los ejercicios que hemos ido teniendo de educación vial, cómo los instructores profesionales, cuando se suben los muchachos y están en las pistas que lo estamos viendo, ese muchacho no sabe frenar. Él nunca recibió un curso de frenado, porque ojo, digo, esto del frenado en una motocicleta no es un tema de, miren, alguien le dijo, mire, aquí están los frenos y solo se oprimen. No, los profesores han dicho, no, 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 él no sabe de técnicas. Y le voy a decir algo, que quizás el que me escucha recordará que incluso la bicicleta, cuando éramos, en Guatemala se dice patojos, cuando éramos niños, se sabía perfectamente que cuando iba a exceso de velocidad, y estoy hablando de una técnica para frenar una bicicleta, usted no podía oprimir al fondo el freno de la llanta delantera, sino que tenía que usar eh, el freno trasero, lo cual, estoy hablando de bicicletas. Solo estoy diciendo que incluso para una bicicleta hay una técnica de frenado. No digamos para una motocicleta. El frenado es distinto si es de súbito surge algo, si hay tiempo para reaccionar o no. Sí, definitivamente son detalles que parecieran menores, pero en realidad estamos hablando del riesgo de la vida de quien conduce una motocicleta, porque eso que usted menciona es sumamente importante y digamos el conductor de un vehículo o escuchará de esto y dice, pero yo en el carro yo apacho el pedal y funcionan las cuatro ruedas, ¿verdad? Pero incluso en un vehículo de cuatro ruedas, si los frenos no están calibrados de la forma correcta, eso provoca que el vehículo pierda el control. Y a la moto, pues hay una técnica y hay un equilibrio en el uso de ambos frenos porque la potencia de frenado se la da el freno delantero, contrario a lo que mencionaba el caso de la bicicleta, ¿verdad? Pero si el conductor no lo sabe y oye, yo tengo que usar un poco más de freno adelante, si no lo sabe hacer, lo que va a pasar es que va a parar en el suelo. Pues al final seguimos hablando de conocimiento
Y eso me lleva a decir, bueno, si todo esto que hemos hablado al final pareciera converger en un núcleo que es educación, formación, conocimiento, que por cierto no se está recibiendo a nivel de los motociclistas porque ya dijimos que hay 1 millón de ellos que están circulando sin licencia. Entonces, como autoridad nos toca dar un paso al frente y decir, este tema tenemos que implementarlo si queremos bajar la accidentabilidad, que eso provoque menos obstrucciones en las vías y que eso optimice los desplazamientos en todo lo que nos toca administrar. Con lo cual, es ineludible el tema de la educación vial que nosotros hemos impulsado a través de un programa en EMETRA y la PMT que se llama Vidas en Ruta, que por cierto tuvimos uno el día de ayer que fue multitudinario. Tuvimos miles de motociclistas a los que estamos llamando, se están presentando, porque efectivamente el señor alcalde de la ciudad y el Consejo Municipal nos autorizaron un descuento que podemos dar a todos los que ganen el curso en sus multas. Estamos dándoles un descuento en multas con tal de que lleguen a capacitarse y algunos, por cierto, han hablado y cuestionado la medida porque dicen, pero ¿cómo les va a condonar o a perdonar una parte de las multas? Porque finalmente, si no logramos solventar que ellos lleguen y que se eduquen, va a ser mucho más costoso el que se estén accidentando y porque esto genera un efecto tan grande que nos provoca problemas a todos, incluso los que no conducen una moto. Entonces, me parece que la ruta que llevamos es interesante. No sé, usted participó de la actividad que también tiene la finalidad. Ayer estuvieron presentes prácticamente todos los oficiales, agentes de la PMT, conviviendo entre los propios motoristas tratando de hacer conciencia. Usted creo que habló con algunos y les va dando consejitos y miren, esto hemos visto, estos son los puntos de riesgo donde se están accidentando. Coméntenos un poco cómo lo vio. Una actividad sumamente importante e interesante porque creo que abarca muchas cosas que no le habíamos, pues no se le había prestado atención. El tema de la educación, que es el punto central del evento. Muchas veces el motorista no lo hace de forma malintencionada, ¿verdad? Sino que simplemente es su desconocimiento y que la autoridad, quien es el que regula, en lugar de solo aplicar una sanción, tome el tiempo para poderme explicar qué es lo que yo no conocía y que por eso cometía un error, se convierte sumamente importante. Y entre las experiencias que se vivieron ayer, pues tuvimos mucha oportunidad de interactuar, de platicar con algunos agradecidos por la oportunidad, porque lo ven desde el punto de vista que por un poco de tiempo y esfuerzo que ellos están poniendo, van a poder solventar su situación y poder tener sus papeles y documentos en orden. Pero otro grupo lo veía desde el punto de vista realmente del aprender, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ver personas que ni siquiera son conductores de moto, sino que por querer aprender se acercaron al evento y estuvieron escuchando las charlas que se estaban impartiendo, porque son personas que se interesan y que se preocupan por conocer, que creo que es lo que nos está haciendo mucha falta a nivel general. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo realmente es importante, pero creo que lo podemos llevar todavía mucho más allá. Sabemos que vamos a seguir trabajando en este tema porque la población está necesitada de ese conocimiento y no ver a la autoridad como alguien que solo está para aplicar sanciones, sino que también está para acercarse a ellos y poderlos orientar, poderlos ayudar, que con la experiencia de lo que uno vive en calle, de lo que uno ve todos los días, pues va aprendiendo sobre los errores de los demás y sobre los mismos errores que nosotros cometemos como personas para ir corrigiendo actitudes y poder mejorar y salvar vidas a lo largo de este proceso que realmente ha impactado, ¿verdad? Y con los que digo yo, más de 2,000 que estuvieron por ahí ayer, estamos ya redondeando cerca de 10,000 motoristas que hemos ido atendiendo en estos eventos. Pues vamos a seguir con este esfuerzo, vidas en ruta. Finalmente eso es, son vidas que van conduciéndose. Vamos a ir implementando más esfuerzos de este tipo porque entendemos bien que si nuestro trabajo en EMETRA y la PMT lo hacemos de manera correcta, lo nuestro está en prevenir que se pierdan vidas con ocasión de la conducción de una moto o de un vehículo
cualquiera que éste sea, en las calles y avenidas de la ciudad. Nuestro compromiso es para seguir, vamos a seguir con estos programas de formación, que ya tenemos programas de formación en los colegios, en las escuelas, con los choferes de las empresas que manejan camiones, que también hay un esfuerzo para todos los que se están apuntando. Los empresarios les agradecemos, los que ya están mandando a sus pilotos para tener manejo defensivo, que estamos dando estos esfuerzos que estamos haciendo con motociclistas, y en general, no le quepa la menor duda de nuestra determinación por intentar hacer que nuestra conducción en la ciudad de Guatemala sea segura. Que tenga muy buen día y nos saludamos en 8 días. Muy bonito. Tráfico sin censura.